Emergencia vivió un sector del suroccidente de Barranquilla por una fuga de gas. Lo grave es que la inseguridad de la ciudad es la causa de este grave riesgo, pues anoche robaron varios contadores. La situación obligó la evacuación de un colegio. Zainia Gámez, ya controlaron la situación, la escuchamos, ¿qué tal? Hola José Fernando, muy buenas tardes. Efectivamente, esta situación ya logró ser controlada, pero debieron evacuar a más de 500 estudiantes de este colegio Cruzada Social en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla debido al fuerte olor a gas. Según se ha conocido, los delincuentes robaron 3 contenedores de gas, como ustedes están viendo en estos momentos de este colegio, generando una emergencia por el fuerte olor que se sentía en los salones, por lo cual los docentes decidieron evacuar a más de 500 estudiantes, pues eso como una medida preventiva. El hurto de los contenedores aparentemente habría ocurrido en horas de la madrugada. Sin embargo, cuando los profesores llegaron a los salones, notaron el fuerte olor. La empresa de gases de la ciudad de Barranquilla llegó hasta este sitio para taponar la red de gas. La situación ya fue controlada y los estudiantes de la jornada de la tarde recibirán sus clases de manera normal. Es por eso que los docentes y la comunidad en general le hacen un llamado a las autoridades competentes para que se apersonen del caso, debido a que es recurrente el robo de las redes de gas en este sector del suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Zaini, otra causa de preocupación es la cifra de homicidios de este fin de semana. ¿Qué dicen las autoridades? Carolina, muy buenas tardes. Mires, 8 personas son muertas y 4 heridos en hechos aislados, no solo en Barranquilla, sino también en municipios como Malambo y Soledad, que pertenecen al área metropolitana de Barranquilla. Hay que tener en cuenta que casi que todos estos homicidios se registraron con armas de fuego. En las últimas horas, las autoridades capturaron a 13 personas que presuntamente estarían relacionadas con los homicidios en Barranquilla. Y luego de un trabajo investigativo por parte de nuestras especialidades, se da captura a 2 sujetos que serían los encargados de dinamizar los sicariatos en el área metropolitana. Estas personas serían los hombres de confianza de esta estructura. 35 heridos dejó un motín en una estación de policía de Valledupar, en el Cesar. Los detenidos tumbaron una pared y agredieron a los policías con el concreto. El amotinamiento en la permanente central de la policía de Valledupar dejó 35 personas heridas. Todo sucedió cuando las autoridades realizaban operativos de registro y control. Están los presos motinados, hay disturbio. Aquí en la tercera con 16, en la permanente central de policía. La situación pudo ser controlada con el apoyo de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Se lleva a cabo un amotinamiento de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, ya a esta hora, el concurso de todas las autoridades, de las instituciones, el sistema de gestión del riesgo y la policía, se tiene en este momento la situación controlada. En la permanente de Valledupar hay 500 personas con medida de aseguramiento, aunque la capacidad es solo para 60. Una historia escalofriante, así podría calificarse la condición en que Flaminio Forigua, de 56 años, perdió la vida. Desde el pasado jueves desapareció y en las últimas horas hallaron su cuerpo semienterrado en una vivienda del sur de Bogotá. Edwin Súa, ¿qué han averiguado las autoridades de este caso? Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. En este caso ya hay un capturado. Cuando las autoridades llegaron a este lugar, en la vivienda, encontraron el cadáver de esta persona, el hombre de 56 años desaparecido, pues también se encontraba una persona que habitaba ese lugar. Dicen las primeras investigaciones que es el principal sospechoso, fue capturado, además le debía 2 meses de arriendo. La familia indignada pide que se aclare este caso. Estas son imágenes que realizó desde su celular el hijo de Flaminio Forigua, el conductor de un bus del SITP, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de mayo. Mi tía y mis primos empezaron a mover esos bloques y ahí fue donde se empezó a encontrar tierra movediza, una capa de cemento, y ahí fue donde lastimosamente pues con una pica se empezó a abrir y se empezó a encontrar rastros de mi papá. Se encontró como primera medida un zapato. Los familiares habrían informado que el sábado 4 de mayo, cuando desapareció el hombre de 56 años, habría llegado a su vivienda en el barrio Caracolí, sur de Bogotá, para guardar su vehículo, pero no se volvió a saber de él. Y el pálpito de mi tía era más fuerte, que mi papá estaba ahí, de que ahí se tenía que encontrar, y que ella decía que ese olor no era normal, y ahí fue donde se empezó a dar toda la sospecha.
Cuando las autoridades realizan la inspección, encuentran el cadáver que había sido enterrado y tapado con cemento. Es capturada también una persona que es puesta a disposición de la Fiscalía, que fue hallada en el lugar de los hechos, y en este momento se adelantan las investigaciones judiciales con el fin de aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron. La víctima habría recibido un golpe contundente en la cabeza. La persona capturada le debía 2 meses de arriendo. 8 días completa desaparecido el avión que cubría la ruta entre Guaviare y Caquetá, que trasladaba a 7 personas. La Fuerza Aérea continúa la búsqueda y ha reforzado el número de rescatistas que tienen la misión de dar con el paradero de la aeronave. Esta selva espesa de difícil acceso ha obstaculizado la búsqueda del avión Cessna 206 de matrícula HK2803, que fue reportado como desaparecido el pasado 1 de mayo entre el Guaviare y el Caquetá. Sin embargo, nada ha sido impedimento para que diferentes grupos, entre ellos autoridades locales, Fuerza Aérea, Defensa Civil, Fuerzas Militares, entre otros, se sumen para apoyar la búsqueda que se realiza de manera incansable. Con más de 35 horas de vuelo, la Fuerza Aérea Colombiana desde el aire no descansa en esta misión. Mientras tanto, en tierra, las fuerzas militares lo hacen con más de 60 hombres altamente entrenados y equipados con tecnología de punta. Tras la complejidad de las maniobras, se optó por usar caninos, siendo uno de ellos Wilson, un pastor alemán que pertenece al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, con 5 años de edad y que cuenta con entrenamiento en búsqueda y rescate y detección de explosivos. Wilson es uno de los pocos caninos que existen en las fuerzas militares que tienen preparación doble propósito. Con estos despliegues de recursos, las fuerzas militares esperan obtener pronta respuesta de la avioneta desaparecida. En menos de 24 horas asesinaron a 6 personas en 3 de los 6 municipios que conforman el área metropolitana de Cúcuta. Este es un informe de la alianza de RTVC Noticias y Canal Tro. Diana López nos reporta. La racha violenta que se desató en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en menos de 24 horas durante el fin de semana dejó un saldo de 6 personas asesinadas. Se recibieron un total de llamadas de 5.600 llamadas ingresadas al 123, de las cuales hubo un porcentaje casi de 50 llamadas por riña. Los primeros homicidios se dieron en los barrios San Gerardo y 6 de Reyes alrededor de la penitenciaría de Cúcuta, donde estas 2 personas fueron citadas al parecer por un amigo o compañero y los esperaron, donde los reciben con armas de fuego impactándolos en la humanidad en ese lugar. Por último, en el barrio 11 de noviembre, también del municipio de Los Patios, Jessica Lindarte fue atacada a bala y posteriormente murió. A partir de hoy, por 3 días, la vía La Calera tendrá paso a un solo carril debido a trabajos de mantenimiento para evitar posibles deslizamientos. Volvemos a esta hora con Edwin Suárez para que nos cuente más sobre estos cierres. Edwin. José, buenas tardes para ustedes los televidentes. Mire, si usted es una de las personas que se tiene que movilizar a diario desde La Calera a Bogotá, va a encontrar ese cierre a un solo carril antes del peaje. Pero si usted el viaje lo hace desde Bogotá hacia La Calera, lo va a encontrar después del peaje, aproximadamente unos 2 kilómetros después del peaje. Estos cierres son preventivos, van a durar 3 días, como usted muy bien le decía, por un horario de 8 horas. Así lo manifestó el ingeniero de mantenimiento William Galindo. Se realizará el cierre a un carril en el sector denominado como Curvas del Guarapo, ubicado en el PR 7+500. El horario del cierre se realizará entre las 8:30 am a las 4:30 pm. Por tal razón, les solicitamos programar sus desplazamientos con anticipación. El Cuerpo de Bomberos de Calima, el Darién, cesó sus actividades en el Valle del Cauca por falta de recursos económicos. Según el organismo de socorro, hay un déficit de más de 250 millones de pesos. Diego Candelo, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Pues mire, el organismo lo que indicó es que en 2022 recibieron 205 millones de pesos, pero el costo real de la operación es de 470 millones de pesos, que se destina por un lado a la atención de emergencias, pero también la dotación y el pago de honorarios de las unidades de este organismo de emergencias en el municipio. Por su parte, el alcalde indicó que el municipio es el más cumplido en la asignación de estos recursos y que al término de la actualización catastral que se adelanta, la cifra superaría los 1.000 millones de pesos.
265 millones de pesos es el déficit del Cuerpo de Bomberos de Calima en 2022 y la cifra que ahora causa la decisión de cesar actividades hasta lograr un acuerdo con el gobierno local. Es ahí donde está la falencia, porque el dinero que se traslada, que es directamente de la población, no alcanza a sufragar los gastos de la institución. El alcalde de este municipio aseguró que en el último año transfirieron 210 millones de pesos al organismo de socorro y que prevén más recursos. El municipio de Calima Darién no le dé una moneda al cuerpo de bomberos voluntarios de Calima Darién. Todos los recursos que ellos tienen derecho de acuerdo al estatuto tributario se les ha transferido puntualmente. Que los bomberos de Calima no estén activos pone en riesgo a cerca de 20.000 habitantes, aparte de los turistas que visitan ese municipio a diario. Cientos de habitantes del barrio Eloy Valenzuela en Girón, Santander, pidieron apoyo de las autoridades locales y municipales ante el posible colapso de sus viviendas. Las grietas superaron los 2 metros de largo. Nos conectamos a esta hora con Joana Niño. ¿Qué dice la Unidad de Gestión del Riesgo? Buenas tardes, Joana. José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Según Gestión de Riesgo del municipio, están a la espera de realizar un estudio para conocer la estabilidad del suelo. Sin embargo, los habitantes del barrio Eloy Valenzuela le están solicitando a la Defensoría del Pueblo realizar 2 salidas de emergencia por si se llega a presentar alguna situación, tener por dónde evacuar. Son más de 120 familias del barrio Eloy Valenzuela de Girón que hoy están en riesgo de perderlo todo, pues hace más de 10 años las paredes de sus hogares empezaron a grietarse. Bueno, hace aproximadamente 9 meses para acá ya son evidentes las grietas, al punto de que ya el informe por parte del geólogo y algunos ingenieros se dice que en cualquier momento pueden colapsar. Ana Julia Vargas es de las habitantes más antiguas del barrio, tuvo que abandonar su vivienda. Yo aquí hasta que mi Diosito lindo me saque. Es el único que me puede sacar de aquí, porque yo quizás de aquí no me muevo. Según las autoridades, esta situación al parecer se debe a una filtración de agua. Sin embargo, aún no se han hecho los estudios de las condiciones del terreno. En este momento estamos pendientes de la contratación de un estudio de geotecnia para poder determinar realmente cuál es la problemática. Por seguridad, la comunidad cerró el paso en la vía para evitar que la vibración de los vehículos afecte las casas. En Río Negro, Antioquia, a esta hora avanza el Congreso Colombia Federal, un encuentro de los gobernadores que reclaman mayor participación en los recursos públicos y piden un rediseño del modelo de organización territorial. Ismael Tobón, buenas tardes. Hola Carolina, cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Pues este rediseño territorial busca, por ejemplo, que los departamentos del país tengan mayor autonomía en materia de invertir cada uno de los recursos que el Estado pues le destina a cada una de las regiones del país. Pues durante 2 días estarán reunidos los gobernadores, como también con altos funcionarios del gobierno nacional y también altos magistrados de las altas cortes, en la cual también buscarán una hoja de ruta y así presentarle al gobierno nacional esa gran posibilidad que existe de que hayan algunos territorios totalmente autónomos y descentralizados al gobierno nacional. Impulsar el desarrollo económico de los departamentos y su autonomía con el gobierno central hacen parte de los temas que discutirán durante 2 días los gobernadores del país. En estos debates académicos hemos encontrado muchas propuestas y hemos encontrado contrapropuestas y posiciones encontradas. Unos hablan de que debe hacerse otra reforma, de que debe hacerse otra constitución, que la constitución del 86 de Caro y de Núñez, cuando hablaron del Estado de la regeneración, precisamente fue limitar esa autonomía que se tenía en el 63. Mandatarios locales le entregarán un documento al gobierno nacional en el que le plantean las pautas para lograr una autonomía regional. Creemos que profundizar la descentralización, la autonomía, le conviene al país para lograr la unidad, para lograr la paz y sobre todo para lograr mayores niveles de desarrollo. En el encuentro participan altos magistrados de la Alta Corte que entablarán un diálogo alrededor de la Carta Magna de 1863 que busca un Estado federal. Precisamente uno de los representantes del gobierno nacional que hace presencia en esta reunión es el ministro de Justicia y Derecho, Néstor Osuna, que hace pocos minutos se refirió a la posible reunión que tendría el presidente Gustavo Petro con los magistrados de las altas cortes. Precisó que hoy no se va a realizar, sino que se viene planteando pues ese encuentro que se realice durante la semana y instó por supuesto a que haya un diálogo conciliador entre el gobierno nacional y por supuesto los magistrados.
Se está cuadrando la agenda, será muy pronto, esta misma semana, no tengo todavía noticia exactamente en qué momento, pero sí, tanto los presidentes de las altas cortes como el presidente de la República tienen toda la intención de reunirse, de conversar, de seguir en ese diálogo que ya está continuado y esta semana se reunirán. Después de que el Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras como congresista, la expectativa está centrada no solo en cuándo será efectiva la salida del presidente del Senado y en quién lo reemplazará, sino en el futuro del político. Juan Carlos González le sigue la pista a este trámite. Buenas tardes. Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Pues el Senado de la República está esperando la notificación del Consejo de Estado sobre la nulidad de la elección del presidente o del actual presidente del Senado, Roy Barreras, quien obviamente pues ha sido sancionado por parte del Consejo de Estado por doble militancia. Según ha indicado el Congreso de la República, están esperando que en próximos días llegue esta notificación. Ya lo que es el pacto histórico tendrá reuniones en los próximos días para definir quién podría ocupar la presidencia del Senado, respetando los acuerdos de los partidos para los próximos 2 o 3 meses. Suena muy fuerte Alexander López y María José Pizarro. Luego de la nulidad de la elección del senador Roy Barreras, Miguel Ángel Pinto, actual vicepresidente del Senado, asumirá de manera provisional la presidencia. El pacto histórico ya estudia algunas opciones. Empezar a mirar nombres. Entre ellos se encuentran Alexander López, María José Pizarro, entre otros, que tienen todos los pergaminos para poder culminar adecuadamente el periodo legislativo. El liderazgo de la coalición de gobierno ya fue asumida por el actual presidente de la Cámara, David Racero. Es mi papel no solo como presidente de Cámara, sino como líder del pacto histórico, acompañar para que salgan adelante las reformas. Luego de que llegue la notificación del Consejo de Estado, el Senado tendrá que convocar a plenaria para elegir a un nuevo presidente. Lo que tenemos que garantizar es que la coalición respete el acuerdo y que se elija presidente del pacto histórico para finalizar estos 3 meses que quedan. Por tal razón, el pacto histórico cierra filas para cumplir los acuerdos en el Congreso. A esta hora en el Congreso de la República encabeza la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, los ponentes de la reforma laboral. Algunos representantes de las centrales obreras y también representantes de los gremios adelantan una audiencia pública del Congreso de la República. Lo que se busca es revisar el texto a profundidad y darle algunos cambios antes de radicar la ponencia en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se espera que durante esta semana quede radicado y la próxima semana dar inicio a la discusión de la reforma laboral. Desde el centro de Bogotá, Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. 24/7, así es, Juan Carlos, muchas gracias. Y la ola de calor de varias zonas del país hace pensar que pasaron ya las lluvias. Consultamos entonces al IDEAM para conocer qué prevé. Una de las regiones que más ha sentido el impacto del incremento en la temperatura ha sido la Caribe, en donde se han superado los 38 grados centígrados. El IDEAM explicó que Colombia atraviesa por una temporada seca normal, sumada al paso de una onda tropical proveniente de Australia. Tenemos el refuerzo con una onda que se llama la Maiden and Julian, que genera tiempo seco a nivel nacional. Entonces tienes por un lado la temperatura seca regular de acuerdo a la climatología y el refuerzo de esta onda. Producto de esto tenemos temperaturas altas. El organismo descartó que Colombia esté afrontando una ola de calor. Para que se declare una ola de calor tiene que haber unas condiciones de persistencia que incrementan las temperaturas, y en este caso lo que tenemos es simplemente el paso de la onda MJO sobre la región del país. Los pronósticos de la entidad prevén que en los próximos días regresen las lluvias y que un posible fenómeno del Niño pueda desarrollarse solo hasta el primer trimestre del 2024. Familias de 4 municipios del Tolima, ubicadas en el área de influencia del volcán Nevado del Ruiz, decidieron retornar a sus viviendas a pesar de la alerta de evacuación. Este es un informe de Diana Guzmán, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Cerca de 50 familias de 120 de los municipios Casabianca, Villahermosa, Arvego y Murillo, que voluntariamente desalojaron las fincas ubicadas a 100 y 200 metros del volcán Nevado del Ruiz, tras permanecer casi un mes en albergues donde aseguran no tener garantías, comodidad, ayudas humanitarias ni elementos de protección, paulatinamente están retornando a sus territorios porque aseguran que el gobierno nacional les ha incumplido con los compromisos pactados. Nos han ayudado el gobierno nacional con mantenimiento de vías,
que son las rutas de evacuación de estos 4 municipios. Pero lo que está pidiendo la gente, las comunidades que han hecho la evacuación preventiva en su momento, es mercados, es ayudas humanitarias. Y es que la mayoría de campesinos que desalojaron las fincas por la alerta naranja del Nevado del Ruiz están decididos a retornar a sus territorios porque en los improvisados albergues, según ellos, se están quedando sin alimentos y kits de protección. Vistazo al mundo, el Día de la Victoria, aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial gracias al apoyo militar que Occidente recibió de la Unión Soviética, se ve empañado por la vigencia de las hostilidades de la guerra en Ucrania. Recordar. Así se ve recordar en suelo europeo. Se trata de la solemnidad parisina que un día como hoy representa para ese continente y para el mundo. El día que finalizó el verse así, hace 78 años. El día que el nazismo firmó su derrota a las 11:43 de la noche de ese 8 de mayo del 45. La paradoja es que luego de tantos años acumulados de ese respiro, del fin de la Segunda Guerra Mundial, así se ve de nuevo Europa, anidando el conflicto de mayor dimensión desde ese día, que justamente implicó el apoyo de Rusia, en ese momento Unión Soviética, para vencer a la Alemania nazi. Y hoy es Moscú el que pinta todas estas imágenes y vivencias en su intento de someter a Ucrania. El antiguo mal que la Rusia moderna está trayendo de vuelta será derrotado tal como fue derrotado el nazismo. Contra nuestros ideales, este enemigo vuelve a poner su mira en la agresión, anexión, ocupación, deportación, asesinato en masa y tortura. Nuestra victoria será la respuesta a todo esto. A pesar de la operación militar que sostiene y aviva en Ucrania, Rusia ensaya el festejo del aniversario en que su poderío militar y peso como potencia quedó demostrado ante el mundo. Solo que menos de sus tanques y militares caminarán la Plaza Roja de Moscú para celebrar su victoria en la Segunda Guerra Mundial, porque la mayoría las tiene ocupadas en su país vecino. India atraviesa 2 tragedias al mismo tiempo. Un barco turístico de 2 niveles se volcó anoche con más de 30 pasajeros a bordo frente a la zona costera del sur del país, dejando al menos 22 muertos, entre ellos varios niños. Fuerza de respuesta a desastres y personal de la Guardia Costera se concentran en la recuperación de cuerpos. Y hace pocas horas, un avión militar se estrelló contra una casa del oeste del país, provocando la muerte de 3 de sus habitantes. La derecha ultraconservadora en Chile arrasó en las elecciones de los miembros del equipo que redactará una nueva propuesta de constitución para reemplazar la heredada por la era Pinochet. Paradójicamente, pese a ser contrarios al cambio constitucional, esta orilla política será la encargada de orientar la redacción del segundo borrador de la nueva Carta Magna, luego que el primero fuera rechazado popularmente en septiembre pasado. La coalición de izquierda que apoya al presidente Gabriel Boric alcanzó apenas un 29% de los votos, lo que tradujo en apenas 17 representantes en el Consejo Redactor. En Venezuela, un ataque con una granada en Táchira, estado fronterizo con Colombia, dejó 8 personas heridas. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial. Autoridades venezolanas señalaron a bandas criminales como responsables del atentado. Del lado de Colombia vuelven a estructurarse poderosas bandas criminales, como el Cartel del Golfo, La Línea y otros grupos, que han desatado una ola de violencia en norte de Santander. Ellos pretenden ahora extender esa ola de violencia y han comenzado hace unos 2 meses aproximadamente a amenazar a los comerciantes, a los industriales. Y 26 minutos, bienvenidos. Empezamos hablando de Millonarios y Nacional. Clasificaron a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana y 8 equipos pelearán por los 5 cupos restantes para completar los llamados a disputar la estrella de mitad de año. La crónica de la fecha 18 la tenemos para ustedes aquí en RTVC Noticias.
Clasificó Millonarios y ahora aprovechará para probar variantes en la final. Queremos ganar el día miércoles, creo que ganando el día miércoles me parece que aseguramos la punta. Clasificó Nacional, incluso con un sector de su hinchada y de la prensa local haciendo fuerza para que no pudiera. Hay muchos oportunistas, me explico, y que hablan aquí lo que quieren porque quieren ser populistas también. Por Santa Fe pasa algo similar. El cargo de entrenador tiene demasiados enemigos, por más que todavía haya opciones de jugar finales. Yo no me voy a dar por vencido y como usted bien lo dice, estamos vivos en los frentes. Si no hubiera posibilidad, es que tenemos que ganar 4 partidos de 3 que tenemos, que eso es imposible, ¿cierto? Pero no hay cosas imposibles, pero vamos a clasificar. Y Pasto se metió parcialmente y ahora se jugará una final el domingo contra Medellín, que viene herido por la derrota contra Pereira. Vamos a esperar qué pasa esta semana. Igual nosotros tenemos la ilusión de ir a pararnos bien. El miércoles 17 de mayo conoceremos los que faltan. Hay 5 cupos para 8 equipos que aún pelean por jugar por la estrella. De otro lado, el colombiano Miguel Ángel Superman López se coronó campeón de la Vuelta a Catamarca, certamen ciclístico disputado en Argentina. El pedalista boyacense logró su 4º título en la temporada tras imponerse en la Vuelta a San Juan, también en Argentina, la Clásica de Villeta y la Vuelta al Tolima. López compartió podio con su compañero Javier Jamaica, quien terminó en el 2º lugar, e igualmente el Team Medellín ganó la clasificación por equipos. El australiano Michael Matthews ganó la 3ª etapa del Giro de Italia disputada este lunes. El pedalista del equipo Heiko se impuso en el sprint final, venciendo al danés Mats Pedersen y a su compatriota Kaiden Groves. El líder de la carrera sigue siendo el belga Remco Evenepoel, seguido por el portugués Joao Almeida y Primo Roglic. El mejor colombiano es Rigoberto Urán en la casilla 24 a 1 minuto 57 segundos de Evenepoel. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 200 vacantes de trabajo en Estados Unidos para enfermeros con más de 1 año de experiencia profesional. Acá les contamos de qué se trata. En oportunidades de trabajo, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Care for Your Dream. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener licenciatura en enfermería, especialización en enfermería médico-quirúrgica, contar con mínimo 1 año de experiencia profesional, tener dominio del idioma inglés, entre otros. ¡Atentos! El salario mensual es de 23 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 18 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. ¿Qué cambió en la educación en los últimos 3 años? Esa es una de las preguntas que respondieron investigadores y expertos en el campo de la educación superior y la tecnología, que abordan temas como la transformación digital de las instituciones educativas, el aprendizaje en línea y la inteligencia artificial. La afectación de la pandemia a la educación representó un reto tanto para estudiantes como para docentes y dejó grandes lecciones. Entonces, en este escenario post-pandemia tenemos que lograr lo mejor de los 2 mundos, el combinar la potencia y la ampliación de la educación gracias a la tecnología, pero al mismo tiempo la posibilidad de generar escenarios de interrelación. Tecnología e innovación en la educación superior, escenarios post-pandemia, es una compilación de 14 investigaciones sobre la rápida adaptación a las tecnologías digitales. Gracias a la revisión de nuestros investigadores, de docentes, pudimos entender que la educación superior tenía que mantenerse en pandemia y cómo teníamos que innovar para lograr que nuestros estudiantes siguieran manteniéndose en su proceso formativo. De acuerdo con Educamás, a raíz del COVID-19, más de 39.000 jóvenes abandonaron las instituciones de educación superior en Colombia por motivos económicos o por dificultades de adaptación a la virtualidad. RTVC Noticias del Mediodía.